En esta hermosa tarde queremos extenderles un cordial saludo a todos nuestros amigos y a nuestros hermanos seguidores de el canal de YouTube Pedro Ábrego Duarte. Y en esta hora vamos a hablar de un tema muy sonante que hasta cierto punto tiene algunos defensores en particular. Pero vamos a mencionar qué dice la palabra de Dios al respecto. Y nuestro estudio estará basado en Mateo 24:36. Allí hay una afirmación: solo el Padre sabe cuándo regresa Jesús. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia y porque tú controlas los acontecimientos de la historia. Es cierto que revelas tu secreto a tus siervos los profetas, pero hay cosas que no has revelado y queremos estudiar en esta tarde un tema muy importante y esperamos que tu Espíritu Santo nos ayude a estudiarlo y a entenderlo con una mente guiada por tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Manténgase en observación y esté preparado para el regreso de Cristo. Jesús dijo de manera clara y enfática que nadie sabe el día ni la hora en que regresará, a excepción de su Padre Celestial. En Mateo 24:36, la Biblia dice, en el primer evangelio sinóptico, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El retorno de Jesús está cerca. En la puerta, como un ladrón en la noche, Él puede venir a través de la puerta en cualquier momento. Pero vamos a dejar muy claro, nadie sabe el día ni la hora. La historia está llena de personas que creen saber más de Jesús. Ayer no fue la excepción y ahora más que van a salir del armario antes de la venida de Jesús. El Padre no dejó la puerta entreabierta para que algunos arrogantes estudiantes de la Biblia, con una calculadora o una computadora o algún código de la Biblia, a través de los cuales quieran revelar la fecha del regreso de Jesús. Enfáticamente dijo, nadie sabe el día ni la hora cuándo volveré. Solo el Padre conoce y ha optado por no revelar el día ni la hora. Jesucristo volverá a reunir a sus elegidos y juzgará al mundo. Porque no sabemos cuándo será ese momento. Por tanto, debemos estar preparados. Las fechas de fijación se eliminan con la declaración de Jesús. Ese día y la hora nadie sabe. La hora sigue siendo desconocida hasta que se llega y entonces la división es repentina, absoluta e irreversible. Por otra parte, nadie establece claramente
la imposibilidad de cualquier ser humano o un ángel para descubrir por cualquier medio cuál será el día y la hora de su regreso. La fecha de fijación es absolutamente imposible. Nadie en toda la raza humana sabrá antes de tiempo cuándo vendrá Jesús. Es completamente fuera del ámbito del conocimiento humano. Jesús declaró que ni aun los ángeles que están en el cielo saben la fecha o la hora del regreso de Jesús. El tiempo de la venida de Jesús ni siquiera se discute en el cielo. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni en el seno del Padre. En Marcos, el capítulo 13 y el versículo 32. La idea más sorprendente en la declaración de Jesús de que el Hijo no sabe ni la fecha de su regreso. Entonces, ¿quién es el que sabe? ¿Quién es el que sabe la fecha de regreso de Jesús? Solo el Padre sabe cuándo Jesús regresará. El tiempo exacto nadie lo sabe sino solo el Padre. En el texto griego, el adjetivo solo se hace enfático. El énfasis del texto es, sino solo el Padre lo sabe, o solo es el Padre que lo sabe. Pero el Padre sabe y él solo. La declaración completa de Jesús hace explícito que ningún ser humano en esta tierra nunca sabrá el momento de la aparición de Jesús hasta que todo ojo le verá. Y añade, la mayoría de las personas son indiferentes acerca de los planes de la segunda venida o tienen planes de fantasía o programas al respecto. ¿Por qué las personas arrogantes están tanto de tal conocimiento íntimo de Dios Padre? Porque es que ellos piensan que son más justos que Jesús. Porque es que alguna vez piensan que son más íntimos con el Padre Celestial que el único y exclusivo Hijo de Dios. Este versículo revela la autolimitación de la encarnación real de la palabra eterna. Como un individuo plenamente humano, Jesús aprendió cosas que los demás seres humanos aprendían. Sin embargo, Jesús era totalmente Dios y como Dios, él tenía conocimiento infinito. Entonces, el cuerpo que él tomó debe ser un verdadero cuerpo y una mente real. ¿Cómo su naturaleza divina puede ser omnisciente y su mente humana limitada en el conocimiento? Siendo ambos unidos en una sola persona, es parte del misterio de la encarnación que no tenemos que esperar para resolverlos. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que fue limitado en el conocimiento no implica necesariamente la información errónea o conocimientos. La naturaleza humana de la naturaleza encarnada fue preservada del pecado infalible y así podemos creer por error del juicio. Debemos orar y vigilar por su venida. Se nos manda a ver continuamente por la venida de Cristo. En el contexto de Mateo 24:36, Jesús habló de una serie de eventos
que preceden a su regreso. Pero en el momento preciso de ese gran acontecimiento, no han sido revelados a nadie. Solo el Padre conoce el tiempo y en su infinita sabiduría ha decidido no revelarlo. Los ángeles están en una relación muy estrecha con Dios, el Padre, y se asocian con el regreso de Cristo, pero ellos tampoco no saben la hora de su venida. Mateo 13:41 y capítulo 24, versículo 31. Lo que los ángeles sí saben es esto. Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber ni los tiempos o las ocasiones que el Padre puso su sola potestad. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y cuando ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Jesús vendrá inesperadamente. Mateo 24, 37 al 44. Jesús ilustra esto con la ilustración del diluvio de Noé. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días de Noé, antes del diluvio, comían, estaban bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 al 39. Nadie estaba ocupado construyendo el arca y advirtiendo a la gente del diluvio. Mientras construía el arca, Noé advertía en Génesis 5, 32 al 7 y luego el 5, los hombres no estarían pensando en su venida cuando llegue. Ellos se prepararán de sus propias actividades de la vida como en los tiempos de Noé. Se negarán a prestar atención a las advertencias de Dios. Solo aquellos que están preparados escaparán de la destrucción repentina e inesperada con rapidez que Jesús aparecerá. ¿Cuál será la condición del mundo cuando regrese? Jesús y sus discípulos que escriben el Nuevo Testamento hacen que sea muy claro que habrá depravación total, superior a la maldad y la apostasía, inclusive en la iglesia, cuando Él vuelva. Será un día malo. Jesús va a ser despreciado y odiado por la gran mayoría de personas en todo el mundo. Será como en los días de Noé. ¿Estás listo para la venida de Jesús? Asociaciones íntimas serán separadas por la inesperada venida de Cristo Jesús. Además, Jesús, en Mateo 24, 40 al 41, entonces estarán en el campo dos personas,
uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Y partir de esta ilustración es evidente que habrá una segunda, que no habrá una segunda oportunidad. Todas las oportunidades para ser salvos se han ido para siempre. El único y el uno será tomado y el otro será dejado. Tomó esta palabra de Jesús en el sentido de que el creyente será tomado como Cristo en su venida. Aquellos individuos que vienen o que tienen una íntima relación personal con Jesucristo serán separados por la inesperada llegada del Señor. ¿O qué hará usted con Jesucristo? ¿Cuál será en su relación personal con Jesús? La venida del Señor Jesús se manifiesta claramente. No habrá necesidad de profetas para anunciar el hecho de que Él vendrá o invitar a los hombres a venir a verlo. Todo ojo le verá. Y entonces es demasiado tarde para creer en Jesús como tu Salvador. La Biblia nos enseña la aniquilación o universalismo. Se dice claramente que la humanidad tiene una simple elección. ¿Qué hará usted con Jesús? Su destino eterno depende de su decisión personal. No todo el mundo se salvará. Usted sabrá o usted debe creer en Jesús o estar eternamente perdido y separado de un Dios santo. ¿Está usted listo? Esté listo para la venida de Jesús. Mateo 24:42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estar constantemente en alerta, mantenga sus ojos abiertos, mantenerse despierto, ser vigilante o ser vigilante significa vivir una vida santificada, consciente de que viene el día del juicio. El juicio vivirá por la fe en Jesucristo. El verdadero creyente está a la puerta de la venida del esposo y el rey. La imagen es la venida de nuestro glorioso, poderoso rey, vestido con autoridad y majestad. Pero sabemos que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, estamos leyendo en Mateo 24:43 al 44, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La figura del ladrón es elegida para ilustrar uno de los puntos de la aproximación sigilosa, inesperada. La venida de Cristo será pescar hombres hundidos en el sueño espiritual, pero también está la recompensa de la vigilancia. El siervo fiel firmemente seguirá cumpliendo su llamado de Dios al servicio de los fieles. No sabes en qué día vendrá vuestro Señor. Él mismo se comparará a un ladrón en la noche, porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, leo en Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 4. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y será como los dolores a una mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Jesús le dijo a la iglesia de Sardis: acuérdate pues en Apocalipsis 3:3 de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no veláis, vendré sobre ti como ladrón y no sabréis a qué hora vendré sobre ti. Más tarde Jesús le dijo a Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis 16:15, yo vengo como un ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. El estrés de todo el pasaje de Mateo es que debemos estar listos para la venida de Jesús, porque Él vendrá cuando no lo esperáis. Nadie sabe a qué hora o durante qué hora el ladrón vendrá. Por lo tanto, manténgase vigilando, esté preparado. Nadie puede predecir cuándo llegará. Jesús nos amonesta: sé listo, estar en estado de alerta. No sabemos cuándo vendrá el ladrón, pero vendrá. ¿Está usted preparado en la mente y en el corazón? ¿Está listo para su venida? Ajustar la fecha es una burla para Dios. Tenga en cuenta la palabra del apóstol Pedro cuando escribió: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de mandamiento del Señor y Salvador, dado por nuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando en sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 2 al 4. La fecha actual falsa ajustada por los cultos solo echa más leña al fuego de los que se burlan del cristianismo. Si el día del juicio vendrá, he nombrado por Dios que es soberano y justo. Él solamente lo sabe. Porque el Señor paciente incluso con los arrogantes que se niegan a creer en su palabra. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que en todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar
en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, según sus promesas, cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Ese texto está en 2 de Pedro 3, versículo 8 hasta el 13. En el contexto de este gran pasaje en Mateo capítulo 24, todo lo que predijo desde el versículo 6 al verso 22 se cumplió al pie de la letra en relación con la venida de Jesucristo. Es como que Jesús se ha estado diciendo: no me pidáis que te diga la fecha de mi venida. Dios el Padre lo ha revelado, ni siquiera a mí. Dios el Padre no me lo ha revelado ni siquiera a mí, pero regresaré. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Son palabras firmes de Jesús. Sí, el mundo tal como lo conocemos llegará a su fin, pero la palabra permanece por toda la eternidad. Él juzgará a todo individuo. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 21:1: entonces vi un cielo